Muy buenas tardes a los escuchas que nos acompañan el día de hoy, prácticamente en la recta final del mes de julio. Sean bienvenidos a una charla más de sus programas de cada viernes por Argos Cursa Radio de capacitación de calidad en las ciencias forenses. Desde la biblioteca que ya conocen todos ustedes, les envío un gran saludo de su diagnóstico jurídico Águila, esperando que estén siguiendo la consecución de estos programas, ya que estamos iniciando, o hemos iniciado mejor dicho, desde las emisiones anteriores ya con el estudio, el análisis del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial de investigación de violencia de género. Hoy también tenemos un nuevo tema dentro del marco que así lo hemos determinado como marco teórico que engloba toda esta parte para empezar a entender cómo se deberían estar llevando a cabo las investigaciones de acuerdo a la violencia de género. Por ello le hemos denominado factores que afectan a la investigación. Puede ser que es un tema un tanto cuanto controversial. Lo quiero decir con todo respeto, no es una cuestión de juicio hacia las autoridades, jamás lo hemos hecho ni lo haremos como programa ni como consultoría, pero este protocolo lo que hace es dar las bases de lo que no se debe de realizar y de lo que se debe de considerar y de combatir para una adecuada investigación, dándoles mayores elementos a los que intervienen desde el inicio de la investigación hasta su culminación, llámese vía juicio oral hasta la emisión de una sentencia. Y nos deja muy claro, y lo vamos a ver durante la emisión del día de hoy, nos deja muy claro todo lo que se tiene que evitar, todo lo que se tiene que erradicar. Y si bien es cierto, ha habido grandes avances al respecto, muchas veces también siguen existiendo estas que yo les denomino piedras en el camino. Y es de vital importancia porque para todos ustedes como estudiantes del derecho, como peritos, como sociedad incluso, es importante que lo conozcan, porque si se dan cuenta que en algún proceso jurídico, sobre todo, insisto, de violencia de género, como lo que estamos viendo desde ya anteriores emisiones, se presenta durante la investigación, durante el juicio correspondiente, pueden solicitar su denuncia, pueden acercarse a las autoridades para denunciar ese tipo de actividades, porque es de vital importancia esta parte de una equidad, igualdad y pronta impartición de justicia. Se dice fácil estos tres conceptos que acabo de mencionar, pero llevan todo un proceso para que se puedan llevar a cabo. Nuestro país se ha caracterizado por recientemente estar haciendo reformas a su normatividad jurídica en pro precisamente de avanzar en esta temática de impartición de justicia. Los tres principales actores, como es el agente del Ministerio Público, la Policía de Investigación y los peritos, tanto particulares como oficiales, son copartícipes todos para la cuestión del esclarecimiento de la duda razonable que va a tener el juzgador. También se ha establecido que en lugar de ser un solo juez que anteriormente conocía de todo el proceso jurídico, por lo menos en este caso ya estamos hablando de tres jueces. El juez de garantías, que es el aunque las partes por cuestión del agente del Ministerio Público y el litigante particular presentan y argumentan sus pruebas para que sean aceptadas o en su momento rechazadas. El juez de juicio oral, que es en donde se desarrolla todo el juicio como tal, y el juez de ejecución. Hago esta acotación en estos momentos como parte introductoria porque es importante conocer esta mínima estructura para saber dónde estamos partiendo.
porque si bien es cierto, se hizo toda una capacitación, tanto a nivel gubernamental como particular, de los abogados y los peritos, muchas veces a la población, a la sociedad, no se le ha llegado a permear esta información. Y máximo cuando van a ver posiblemente que se identifiquen con alguna de las cosas que vamos a ver hoy dentro de estos factores que van a afectar a la investigación. Es muy lamentable cuando una víctima realiza su denuncia, espera el tiempo razonable que marca la normatividad actual mexicana, y cuando se cumple la misma, que le digan que está desechada su denuncia por falta de elementos, porque no se tienen cuestiones para hacer o ejercitar, mejor dicho, el ejercicio de la acción penal, porque no se aportaron elementos, porque estuvo mal realizada la denuncia, y dejan al descubierto, o en este caso en una cuestión de indefensión, a la víctima, a esta persona que sufrió ya las consecuencias de un delito, que posiblemente sobrevivió a su victimario, o que lamentablemente los quienes denuncian y quieren precisamente la impartición de justicia son los familiares de la persona fallecida. Imagínense el impacto tanto psicológico como emotivo, como social, como jurídico, que tengan que les digan que se archiva su denuncia o que nuevamente vuelvan a iniciar su proceso. Hoy en día tenemos algunos asuntos que nos hemos referido con todos ustedes, donde realmente vía telefónica, vía presencial, cuando los escuchamos, se, se percibe una desesperación total, una cuestión en donde es indescriptible poderles decir las sensaciones de nuestros clientes al decirnos que están desesperados, que las cuestiones jurídicas no cumplieron sus expectativas, pero también hemos visto que es por falta de información, también es por falta de conocimiento de los derechos y de todo lo que tienen a su alcance para la impartición de justicia. E insisto nuevamente, esto no es un juicio de valor ante las autoridades o ante el gobierno o ante la normatividad mexicana. Es todo lo contrario, es un acto de compartir la información, de que se entienda algunos factores que, de presentarse, insisto, durante su proceso, pueden ustedes señalarlos ante las autoridades correspondientes para que cambie esta situación y se pueda ejercer también adecuadamente la impartición de justicia a la que todos ustedes tienen derecho, ya sea como víctimas directas de un delito de violencia de género o como familiares de aquellas personas que fallecieron por violencia de género. Es así entonces como vamos a entrar en materia en todo lo que es la parte que hoy estamos presentando para todos ustedes. Y el decir esta parte se dice, como les mencioné, un poco fácil, un poco de una manera que van a decir, bueno, ¿por qué estas cuestiones? Quisimos desarrollar una serie de imágenes para que todos ustedes tengan un mayor alcance y dimensión de esto. La primera que vamos a presentar y analizar es cuando se presentan estereotipos o perjuicios de género en quienes investigan y emiten peritajes. El que tengan un estereotipo es muy grave. Hay en algunos momentos, en algunas entidades, que todavía nos hemos encontrado cuando dicen es que se vestía de alguna manera muy provocativa, es que se comportaba muy coquetamente, y aunque le decíamos que no saliera de noche, nunca nos hizo caso. Es señalar como tal a la mujer como si ella hubiese provocado a su victimario para que se ejerciera una violencia de género.
Lo que nos va a marcar este protocolo, es erradicar estos estereotipos. Uno, por la policía de investigación, quienes tienen que ser objetivos, tienen que ser realmente profesionales en su ámbito de investigación. Ellos son los que van a aportar los elementos necesarios para que el agente del Ministerio Público, previo análisis, determine ejercer la acción penal, vincular a proceso e iniciar el proceso ya de vinculación a juicio del probable responsable, en este caso llamado victimario. O en su momento, si no reúnen todos los elementos necesarios, decir que no va a ejercer acción penal y que se archive la denuncia o la carpeta de investigación. Entonces hay que evitar toda esa parte en donde estemos estereotipando, donde estemos empezando a justificar las cuestiones de los factores probables que pudieron dar con esta violencia de género. Vestirse de una manera no equipara, no equivale a que pueda, por ese simple hecho, a ser sujetas a violencia de género. Recordemos que estamos en un país libre, en un país donde la vestimenta no es de una manera obligatoria, y que hay países en donde hay una vestimenta oficial, incluso donde prácticamente, y lo digo con todo respeto, de pies a cabeza son cubiertos y son incluso considerados un delito el que no se use de manera correcta la vestimenta. Ya sabrán a los países que me estoy refiriendo, en donde todavía se margina a la mujer, donde todavía haya calor, frío, lluvia, ellos tienen que mantener su identidad cubierta. Entonces, se ha avanzado muchísimo en nuestro país y en todo lo que son los demás países del resto del mundo, como para que hoy en día digamos que el simple hecho de usar un vestido, una falda, un pantalón, etcétera, sea sinónimo de decir que están incitando a una violencia. Tenemos que quitarnos esos estereotipos si es que los hay al momento que estamos investigando, al momento que estamos recabando la información, y ser de una manera objetivos para plantear los motivos de tiempo, modo y lugar en cómo sucedieron los hechos. El segundo va de la mano porque es una justificación social del por qué se realizó esta violencia de género, o en este caso directamente en contra de la mujer, invocando costumbres, tradiciones culturales, religiosas, etcétera, que incluso llegan a justificar las agresiones y el acoso. En imagen tienen uno de los factores que se da lamentablemente mucho hoy en día, que es el alcoholismo. Este alcoholismo, muchas veces, con independencia de que se pueda considerar como enfermedad o no, o un vicio como tal, lo que va a generar es que actúe bajo los efectos del alcohol. No sabía lo que hacía, o por la situación que vivo o que vivimos en pareja, tiendo a tomar para olvidarme de mis preocupaciones, de mis problemas, y tú, mujer, en lugar de ser comprensiva, en lugar de apoyarme, me recriminas que esté con mis amigos, me recriminas que esté tomando, y entonces me vuelvo violento, pierdo la noción de mis actos, y al día siguiente, cuando me doy cuenta, lamentablemente te golpeé, te hice daño y te pido perdón. Otras veces, cuando hablamos de costumbres, simplemente por el hecho de que sean un matrimonio, está justificado que deban de soportar golpes, amenazas, entre otras tantas cosas que se dan. Debemos de quitar esa parte de justificación. Más que justificar socialmente, debemos entablar dentro de la sociología, dentro de ese ámbito sociológico, el por qué se realizó esta
despliegue de una conducta delictiva. La droga, el alcoholismo y otros tantos factores que podríamos abarcar a lo largo de un solo programa nunca van a justificar las agresiones. El que haya perdido el trabajo, el que no tenga una forma de hacer frente a la cuestión económica de la casa y insisto, miles de otros factores nunca podrán justificar o ser justificables de las agresiones. Y aquí también una invitación a la familia de los victimarios, porque tanto regresando a los estereotipos como a estas justificaciones dicen, es que no comprendieron a mi hijo, es que lo forzaron las cuestiones porque su pareja era muy exigente, le pedía dinero a cada rato, le pedía lujos, le pedía cosas cuando no comprendió que se quedó sin trabajo. El muchacho trabajador se queda sin trabajo, se deprimió y aún así no lo apoyó. Por ende, llegó el momento en que perdió los estribos, nunca la quiso dañar, pero le dio un mal golpe que a la larga, pues sí, a lo mejor le propició que perdiera la vida, pero nunca fue su intención hacerle daño. Aunque parezca mentira, se da este tipo de narrativa y es muy conflictivo el escucharlo de esta manera, porque piensan que de esa manera van a poder justificar y evadir sus actos, y no es así. Esta parte no actúa de esa manera, entonces debemos dar ese cambio. Avanzando en esta temática, ahora vemos a veces que hay una carencia de una respuesta inmediata y coordinada desde el momento en que se hace notar la desaparición de una víctima. A veces encontramos dificultades para interponer una denuncia y que se inicie la investigación de los hechos. Aquí estamos hablando básicamente de una sensibilidad por parte de los servidores públicos. Muchas veces nos dicen, y hay dos vertientes. Muchas veces nos dicen, hay que esperar porque a lo mejor se fue con las amigas, con el novio, y no podemos iniciar la investigación por desaparición porque no se cumplen ni el tiempo ni las formas. Otras veces, también lamentablemente hay que decirlo como tal, muchas veces son llamadas que no puedo, aunque como tal no hay otra forma de decirlo, que son bromas. Hace tiempo conocí a una persona que me decía que le empezaron a llegar avisos a su teléfono de que su pareja había fallecido, perdido la vida, y que cómo ella podía estar tan tranquila, serena y no hacer nada al respecto, y cómo era posible que mejor como amigos estaban más preocupados que ella misma como su pareja. Llegó un momento de tanta presión, de tanta depresión, de tanta angustia que no sabía qué hacer al respecto. Pasaron un par de días sin saber nada de la persona, sin que se comunicara, y entonces en su mente empezó a creer que lamentablemente era realidad el fallecimiento de su pareja. Al paso del tiempo apareció con vida la persona, y más que aparecer, se comunicó con ella. La justificación que dio fue tan absurda porque dijo que se había reunido con sus amigos para asistir a una fiesta en una casa, que se le habían pasado las copas y que alguien de sus amigos
había entrado a sus redes sociales y le había gastado la broma de decir que había fallecido. Y que lo hicieron tan real que así pareció. Él, en su inconsciencia por el alcohol que ingirió, tardó días en recuperarse, y cuando se dio cuenta por sus redes sociales, empezó apenas a comunicarse con todas las personas para desmentir lo que habían dicho. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque sirve para las dos vertientes. Cuando se empieza a solicitar el apoyo de la autoridad ministerial, si no hay una sensibilidad, se pierde tiempo vital, tiempo de oro, tiempo que a lo mejor podría ser factible para que se pudiera localizar a la persona aún con vida, que su victimario no lograra la consecución de sus actos delictivos, entre otras tantas cosas. Y no es que queramos que sea como una película hollywoodense, y lo digo con todo respeto, en donde de manera inmediata, o de una serie americana, donde de manera inmediata se mueve todo el aparato policial para localizar a la persona. Pero sí creo fervientemente que se debe tener una sensibilidad y una inmediata intervención para poder combatir ese tipo de actividades, de conductas. La normativa vigente dice que a partir de que se tenga conocimiento de la noticia criminal, es decir, la denuncia, se debe de actuar de manera inmediata, pronta y expedita. Y cuando vamos a denunciar, todavía a veces nos encontramos con que el agente del Ministerio Público está ocupado, hay cambios de turno, y recientemente decíamos que le decían a uno de nuestros clientes: es que eso ya me lo dijo en repetidas ocasiones, es que eso ya lo mencionó, es que no lo puedo poner de esa manera. Y van contribuyendo a que cuando se hace ya el análisis de la carpeta de investigación no haya tantos elementos necesarios y se sobresee, es decir, se archive y no proceda a vinculación de proceso. Entonces, si bien es cierto, hay una gran carga de trabajo, si bien es cierto, son jornadas muy fuertes, si bien es cierto que tampoco es fácil estar atendiendo a la gente, que también debe poner un poco de su parte, porque llegan muchas veces exigiendo, también se deben de establecer la disminución de tiempos. Nos ha tocado que llegamos a las 10 de la mañana, son las 5 de la tarde y seguimos esperando que nos atiendan. Y entonces la víctima o los familiares de la víctima dicen: pues mejor me voy. O, o qué hago porque llevo todo el día y no me atienden. ¿Qué decir para la cuestión de los exámenes psicológicos, médicos y demás? El tiempo en que los realizan son muy extensos. Entonces ahí es una gran tarea para disminuir los tiempos, para seguir sensibilizando. A pesar de que existen ya módulos de atención, nos hemos encontrado que las personas que están en estos módulos los debemos de convencer de que existe el delito, y nos debemos, y lo digo con todo respeto, como ciudadano, nos tenemos que convertir en abogados, en litigantes, en agentes del Ministerio Público, para que nos puedan canalizar con el agente del Ministerio Público, volver a repetir todo lo que ya dijimos, cuando la normatividad estableció todo lo contrario. Y es ahí como les sigo insistiendo que no es un juicio de valor todo lo que estamos presentando al día de hoy, porque existen elementos. Cuando empezó la reforma en este sistema actual penal que tenemos, se establecieron primeramente módulos de información. En aquel entonces en todas, todavía hoy en día, mejor dicho, vamos a llamarlo así, las fiscalías, para atender y orientar a las víctimas, para que pasaran de una manera inmediata a un
apoyo con los abogados, asesores jurídicos, y de ahí fueran canalizados con los agentes del Ministerio Público. Una cosa es orientar tanto el procedimiento, ver si se requieren atención médica, psicológica, etcétera, si están en una crisis nerviosa, canalizarlos, orientarlos, que pasen con el asesor jurídico que les va a decir efectivamente esto se conoce con el delito tal, se penaliza de esta manera, el proceso jurídico es de esta forma, etcétera. Y entonces, y solo entonces, cuando lleguen con el agente del Ministerio Público, ya tengan avanzada gran parte de su denuncia y se limiten a dar su testimonio como tal para que sea integrada a la carpeta de investigación. Es decir, lo que se buscó fue simplificar los trámites, pero en muchas ocasiones no se ha logrado, porque lejos de orientar, desde ahí les dicen que no entienden lo que quieren denunciar, que no es factible, que no es esto, que no es y no llegan a la primera instancia de los asesores jurídicos. Y cuando logran pasar la primera barrera, se topan con una segunda barrera, y cuando lo logran, nuevamente tienen que hacerlo desde el inicio con el agente del Ministerio Público. Ojalá haya realmente también nuevamente una capacitación exhaustiva que sea constante para que los servidores públicos, de acuerdo a los lineamientos ya establecidos en esta normatividad vigente, puedan mejorar su trabajo y su desempeño. Otra de las deficiencias es precisamente esta asistencia jurídica y ayuda legal gratuita para las víctimas, tanto directas o indirectas. Es lo que le estaba hablando hace unos instantes. Estos módulos tienen la facultad de dar las asesorías necesarias sin que exista un cobro de por medio, con independencia también de la parte contraria, es decir, del victimario, que una vez que ha sido denunciado, una vez que ha sido vinculado, una vez que es necesario los servicios de un abogado, si no tuviese los recursos para contratar al abogado particular, puede tener acceso a los abogados de oficio. Y esos abogados de oficio deben de tomar el asunto con seriedad para hacer su trabajo como si fuera un abogado particular, analizar el asunto, hacer la defensa correspondiente y que no se esté en un estado de indefensión. Esto no quiere decir que sea como un premio al victimario el darle la oportunidad de ser defendido, sino todo lo contrario, establece una igualdad de circunstancias, porque por un lado se llama acusatorio porque es señalado de haber cometido un delito y tiene el principio constitucional de una adecuada defensa. Si no tiene los medios, podrá recurrir al defensor de oficio. Pero para las víctimas, entonces se convierte en que, aparte del agente del Ministerio Público, pueden ayudarse también de un asesor jurídico, llámese del gobierno o particular, en donde va a asistir y complementar la labor, ojo con esto, asistir y complementar la labor del agente del Ministerio Público. Cuando el asesor jurídico, en este caso la mayor parte somos particulares, vemos que puede aportarse más elementos en favor de la víctima, una vez que termine la exposición del agente del Ministerio Público, sin contradecirlo, sin evidenciarlo y sin que sea una batalla de egos, cuando se nos da el uso de la palabra, podemos complementar la teoría del delito, la teoría del caso, las pruebas, las argumentaciones, los alegatos, para tener mayor convencimiento. A eso se está refiriendo esta parte, que muchas veces el agente del Ministerio Público lo ve como una competencia, en donde se dice, es que estás haciendo mi trabajo, es que eso me compete a mí.
También del lado de la abogacía particular se comete el error de pretender estar por encima de la gente del Ministerio Público. No se trata de evidenciar si es bueno, malo, regular, porque eso no existe. Es un servidor público que está haciendo su trabajo y que de alguna manera hay conocimientos, capacidades totalmente distintas en todos los ámbitos. Al final de cuentas, los agentes del Ministerio Público son abogados y los abogados particulares, pues, como tal, lo son, pero pueden ver el derecho de mil formas. Entonces, la invitación es que realmente se apoyen, se fortalezcan y dejen de estar compitiendo o evidenciándose, porque eso única y exclusivamente va en contra de su representado, que es la víctima. El Estado como tal, garantista, tiene en ese caso la facultad de defender a la sociedad por medio de la gente del Ministerio Público, pero también ahora auxiliado de un asesor jurídico. Y el asesor jurídico está debidamente acreditado para otorgar las asesorías necesarias. Cuando nosotros empezamos cualquier proceso jurídico, citamos a las partes. Hay veces que son 3, 5 horas de una primera asesoría hasta que les quede lo más claro posible, sin demeritar sus conocimientos o habilidades, pero que les quede lo más claro posible de qué es lo que se trata el asunto y de qué es lo que van a enfrentar al momento de iniciar un proceso jurídico. Y así lo deberían de hacer también en cada una de las fiscalías que están precisamente para esa cuestión. Esperemos que realmente se pueda llegar a cabo esa cuestión, porque es de vital importancia. Vamos a continuar con las siguientes deficiencias en su análisis. Ahora estamos viendo la ignorancia del contexto de las estructuras sociales de violencia en que se produjeron los hechos. Los niveles socioeconómicos, los parentescos, la estructura social. Muchas veces el sociólogo, el criminólogo, el trabajador o trabajadora social no forman parte del proceso de investigación, cuando son los facultados para entender el contexto social y también emitir elementos que aporten a la gente del Ministerio Público para que pueda solicitar el ejercicio de la acción penal, vincularlo al proceso e iniciar el juicio oral. Entonces, esta falta de conocimiento, porque obviamente, y lo digo con todo respeto, los policías no van a ser sociólogos, no van a ser criminólogos, no van a ser trabajadores sociales. Pueden tener licenciaturas, por supuesto que sí, pero difícilmente van a tener alguna de estas tres. Deberían de las diligencias solicitarlas a estos tres profesionistas para que también emitan esta parte. Pareciera mentira, pero el entorno social, desde la colonia, el nivel socioeconómico, el tipo de vecinos, forman parte importante del tiempo, modo y lugar. No justifican, insisto, no justifican el despliegue de la conducta antisocial, pero sí nos da una idea social del desenvolvimiento del victimario y del porqué, de acuerdo a la criminogénesis, criminodinámica, factor endógeno, factor exógeno y factor detonante, por qué llevó a cabo esa conducta antijurídica. Algo que también es un poco fuerte, bueno, no un poco, que es fuerte y que muchas veces es frecuentemente, es la revictimización tanto de la víctima como de sus familiares. Hay que tener mucho cuidado en el trato que se le da a las víctimas directas e indirectas, porque el que pasen por un proceso jurídico no es fácil. El que recuerden los hechos delictivos de los que fueron víctimas no es fácil. Y estar nuevamente citándolas, estar nuevamente haciendo más complejo el proceso,
fuera de facilitar tanto su entendimiento, tanto su investigación y su consecución para una adecuada investigación, lo que hace es dificultarlo, lo que hace es a veces traumatizar más a la persona y que se sienta culpable muchas veces de lo que sucedió. Porque hoy en día es muy difícil cuando dicen eso. Aquí la imagen establece lo siguiente: pero usted qué hizo, cómo estaba vestida, para qué se preparaba para irse de la casa, por qué se fue de la casa. Y ahí todas las personas viéndola, juzgándola, es ahí cuando se siente victimizada, es cuando ahí se siente culpable. E insistimos desde el primer factor que estuvimos analizando en esa charla hasta lo que llevamos, hay que evitar esa parte, hay que tener esa sensibilidad, no podemos emitir juicios de valor. Si las autoridades no lo hacen y no lo deben de hacer, mucho menos lo deben de hacer la misma sociedad. Mucho menos se le debe de enfrentar en repetidas ocasiones a la víctima y cuestionarla de una manera que sea agresiva, que se sienta de alguna manera culpable, responsable de los actos. Puede haber muchas circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero jamás yo creo que una víctima va a ser responsable de una violencia de género. No creo que ninguna mujer provoque, y también ni siquiera solamente hablando de mujer, pero también hablando de cualquier persona, provoque a un victimario para que sufra una agresión. Tenemos que erradicar esta circunstancia y verán que a lo largo de que vayan quitándose todos esos elementos, se va a poder realmente hablar de una cuestión más exacta, de una impartición de justicia. El siguiente punto a analizar es las prácticas erróneas que van a impedir la correcta recolección de indicios que se van a convertir en evidencias y posteriormente en prueba para su valoración. Hemos insistido muchísimas veces que los peritos tienen que tener la capacidad, el equipo necesario para la recolección de los indicios, para el llenado y firma de la cadena de custodia. En imagen tenemos uno de los errores que todavía se siguen existiendo por parte de los peritos al tomar con sus propias manos un indicio. Porque ahí está, a pesar de que dicen, lo estoy tocando nada más con los dedos, con las puras yemas de los dedos, no estoy interfiriendo en nada más. ¿Por qué no tengo los elementos? ¿Por qué no tengo guantes? ¿Por qué no me puedo esperar a conseguirlos? Porque etcétera, etcétera, etcétera. Están plasmando ahí sus huellas digitales. Y entonces están alterando los indicios. Y si desde inicio están alterados, cuando se vaya a su análisis para ser considerados como evidencia y prueba, van a arrojar resultados erróneos. Van a decir, sí, a lo mejor se encontró huellas de X que pertenecen a X persona, pero también se encontraron encimadas otras huellas. Y entonces la evidencia puede carecer de validez. Y si carece de validez, entonces dejarán en total estado de indefensión a la víctima. Por otra parte, también hay omisiones en el momento en que se realizan los procesos científicos, también de este análisis de los indicios. Muchas veces el perito no da a conocer que por la simple naturaleza del propio indicio a ser analizado va a tender a ser destruido, y entonces cuando el perito particular quiere hacer su revisión ya no está en igual de circunstancias. Cuidado con esto. Pasa con los por ejemplo con las balas, con los cartuchos que son encontrados en el lugar ya sea de los hechos, del hallazgo, etcétera,
y que el perito, por ejemplo, dice voy a hacer disparos testigos. En ese momento, el procedimiento actual establece que deberían de dar aviso al perito de la contraparte para que esté presente en la realización de esos disparos testigos, porque no va a haber forma de reconstruir la bala una vez que ha sido accionada en el arma de fuego. Hay muchas veces también el análisis químico de sustancias que pueden ser psicotrópicas, es decir que, insisto, por su naturaleza, al momento de dar un proceso científico, sean destruidos. Cuando se encuentra una mancha hemática, no podemos establecer si es humana o de un animal. Y lo hemos repetido en muchas ocasiones. Luego entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos entonces en la necesidad a lo mejor de ponerle un químico para ver sus factores, para ver su composición, y establecemos que no tiene una forma de clasificar, que no podemos decir es un O positivo, o porque no tiene un grupo sanguíneo, es a lo que quiero llegar. Pero en ese inter ya se destruyó la mancha hemática. Entonces también debería estar el perito particular al momento que se le apliquen determinados químicos para tener constancia de lo que pasó en la realización de esta prueba. Entonces vean cómo se va construyendo esa parte. Ya casi para finalizar este análisis de estas deficiencias que estamos viendo y que hemos visto a lo largo de lo que llevamos esta charla, que es para igualdad de circunstancias y para mejorar, no para criticar o juzgar, porque ya vimos una parte ministerial, una parte policial, una parte de los dictámenes. Entonces se establece que esto es para mejorar, evitándolos que se lleguen a cometer estas deficiencias. Las últimas tres que vamos a analizar muy rápidamente son las siguientes. Nuevamente, cuando estamos hablando de una obtención de evidencia biológica, su resguardo, su llenado de cadena de custodia y lamentablemente a veces la pérdida de evidencias o contaminación de la escena. Casi nada. Hablar de cabellos, de fluidos, es muy complicado su resguardo, es muy complicado cuando se va, no es lo mismo embalar o etiquetar, por llamarlo así, en un proceso de recolección de indicios, una pistola, un arma punzocortante, una piedra, que una mancha hemática, que un cabello, que un fluido, en este caso llámese semen, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado, y también cómo se registra para la cadena de custodia. Pero más grave es cuando por alguna razón se pierden o no llegan a la bodega de evidencias. Y no es, ojo, que estemos hablando de que se haga con dolo o mala fe. Es decir, muchas veces porque no se tiene la precaución necesaria y el tiempo para observar adecuadamente en donde se está interviniendo para la recolección de los indicios, hay algunos que no se recogen, pero que sí se redactan en la carpeta de investigación, y que cuando se quiera hacer el dictamen sobre esos indicios, pues es obvio que nunca llegaron a la bodega. Entonces hay que tener cuidado con ello. Insisto, el principio básico de los peritos es observar en su totalidad, recabar en su totalidad, y posteriormente en la criminalística de campo determinar científicamente si está directamente relacionado o no, y solamente si no está relacionado es cuando se pueden desechar. Las siguientes son las omisiones en las necropsias o informes que carecen de objetos claros o de un lenguaje claro, normalmente por el motivo de la muerte, la razón de la muerte. Hay veces que no
se detalla que hubo un padecimiento o que producto de un golpe se dio un traumatismo, etcétera, y se complica su análisis y su interpretación. Y finalmente, también la falta de uso y de mantenimiento de las bases de datos. Es importante que estén actualizadas las bases de datos. En este caso les puse una de dactiloscopía para que puedan ver la importancia de nuestras huellas y que con ello podamos ser identificados. Aunque perdemos presión arterial al momento en que fallecemos, es factible compararlos con la base de datos que cuentan las fiscalías para un primer acercamiento a una identificación, si es que no encontramos un documento oficial con fotografía que nos identifique. Y como esto, hay muchas bases de datos que ya tienen las fiscalías que muchas veces no se usan de manera adecuada, o incluso uno de los errores también que se cometen son los homónimos. Nos ha tocado ver que personas son detenidas o no son puestas en libertad cuando ya son declaradas inocentes como tales, y que realmente son inocentes por el simple hecho de haberse encontrado nombres idénticos al suyo relacionados con otras carpetas de investigación. Entonces, si hay que depurar, si hay que revisar, si hay que actualizar las bases de datos, y esto nos va a llevar a un mejoramiento de la impartición de justicia. Y bueno, hasta aquí este análisis de esta parte que hemos venido preparando para todos ustedes. Quiero cambiar la temática en estos minutos que faltan. Tuve ya la fortuna de hacerlo presencialmente, pero hoy también quiero reforzar lo que recientemente te dije. Me refiero a ti, una gran persona, una gran amiga, una gran profesionista, de alguien que tengo profunda admiración, respeto, cariño, y que el día de mañana sábado, vas a estar llegando a la culminación de un sol más y el inicio de uno nuevo. Pero voy a cambiar esa parte agradeciéndote lo que compartiste recientemente con un servidor, que pude conocerte más a fondo y que sigo sorprendido de todo lo que estoy conociendo de ti. Y hoy digo, qué bueno que llegas al término de una luna más y el inicio de una nueva luna. Eres una persona extraordinaria. Sí, tendrás defectos, errores, como todos, pero también tienes muchas virtudes y aciertos. Tu gran labor como terapeuta sistémica hace sin duda que cambies vidas. He aprendido mucho de ti, muchísimo de ti. He aprendido a hacer otro tipo de transmisiones, incluso compartiendo también cuestiones personales a los que nos están escuchando. Ayudar a la gente de manera distinta. Y una de las tantas enseñanzas que me diste es disfrutar las cosas, llenarme de una energía totalmente distinta ante las adversidades, trabajar en mi persona, fortalecer la empresa y crecer arduamente. Y así me podría pasar mucho tiempo diciéndote muchas cosas, pero espero que el detalle que te entregué y que mañana estarás abriendo sea de tu agrado, te guste. Está pensado en algo que aprendí tanto en las películas mexicanas del cine de oro, como en la vida, en la escuela propia. Es algo que con mucho gusto te lo entregué, porque no podía estar en mejores manos.
Y lejos de extenderme en demasía, quiero también, con todo respeto, compartir a todos los argoescuchas que nos están siguiendo el día de hoy el video que con mucho cariño, respeto y admiración hice recientemente para ti, esperando que en verdad sea un año lleno de muchos éxitos, de muchos alcances para ti, de que todo sea felicidad, con independencia de los retos, de las piedras que encuentres en el camino, y que tengas esa fortaleza. Te veo en la cima de las montañas, alcanzando cada uno de tus objetivos, alcanzando a cada montaña que vas a escalar. Es todo un reto, no solamente el escalar, de vida, de preparación, de un mensaje que le transmites a tu hijo y a todos aquellos que a veces dicen no se puede o no puedo, ya estoy fuera de condición, eso no es para mí. Tu entereza también la llevas en todo momento, y para ti es este pequeño homenaje que espero que te guste. Muchísimas gracias a los escuchas por dejarme compartirles también esta parte personal, y quiero cerrar esta emisión diciéndote algo que estuvimos platicando en su momento. Cuando vayas a escalar el Iztaccíhuatl, a quien yo digo y traduzco como la mujer dormida, mi gran amiga la mujer dormida, con su guardián que ha estado activo pero que finalmente tiene sus porqués. Cuando estés a punto de llegar a la cima que te hayas trazado, cierra tus ojos. Tú mejor que nadie sabes cómo hacer los ejercicios de respiración. Concéntrate lo más profundamente pensando en esta canción que se llama Águila Florida,
y que desde aquí, desde el Palacio de Atenea, me refiero a ti precisamente, Atenea, y verás que podré estar presente en ese momento, transformándome con la capacidad que tengo como guardián, ir a tu llamado, ir a tu llamado y saludarte. No te puedo decir cómo me voy a presentar, porque si no sería algo que no se daría. Pero sí que eres la persona que, como decía Anatomy Gray, se puede contar en todo momento, se puede identificar uno. Tienes historias increíbles de vida, tienes una cuestión incomparable, el conocerte ha sido increíble y compartir entrevistas contigo y muchas tantas cosas. No suelo decir esto a las personas, sino a las más importantes y especiales en mi vida. Suelo ir ante un llamado de respiración, y máximo si te encuentras en su momento en la mujer dormida. Que me resta decirte ante este gran palacio de Atenea, inspirado en todo lo que significa Atenea, a ti y a todos los escuchas, pero muy especial con motivo de tu cumpleaños, despidiéndome de esta emisión dedicada para ti en tu onomástico del día de mañana, que estaré presente de alguna manera, que me haré presente de alguna manera, y que sigas cosechando éxitos, que cuentas con un servidor incondicionalmente y que soy privilegiado, dichoso y honrado en conocer a tan gran ser humano, a extraordinaria mujer, profesionista, amiga, y que